Se identifican tres generaciones en los derechos humanos. La primera, donde se encuentran los derechos civiles y políticos. La segunda, que abarca los derechos sociales, económicos y culturales. Y la tercera, donde se encuentran los derechos de los pueblos. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pues hay países que no comparten la misma lógica cultural de los derechos. La visión cultural es muy diferente y era necesario tener un código común, un código de civilidad, de derechos, un código que todas las naciones respeten y pues para ver una posibilidad de desarrollo también común. La declaración fue muy importante, sobre todo en el momento cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial. Con todas esas violaciones graves de los derechos humanos, las cuales ocurrieron durante esta época, la comunidad internacional se dio cuenta y vio fuerte necesidad de que hay que establecer ciertos mecanismos de control por parte de la comunidad internacional en cuanto al garantizar los derechos humanos de todas las personas, porque apareció de que el Estado no es capaz y no debería tener la última palabra en cuanto al trato de sus ciudadanos. Los derechos dependen siempre del Estado. El Estado es quien los debe de administrar, hacer cumplir, hacer valer y si no son cumplidos también castigar. Por eso es importante y por eso de alguna manera surge la declaración, porque necesitábamos después de la Segunda Guerra Mundial consensar y ponernos de acuerdo y corroborar que en efecto esos eran los derechos fundamentales, ¿no? Bajo los derechos humanos, libertad se va a entender como todo aquello que garantiza que un hombre pueda decidir. La libertad siempre tendrá que ver con la voluntad. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Uno de los, obviamente, de los aspectos más relevantes es el derecho a la igualdad. Sí, ese es tal cual el artículo 1, ¿no? Pero es fundamental porque a lo largo de la historia, en todo el mundo, ha habido mecanismos de discriminación, ¿no? Mecanismos muy poderosos que tendrían que ver con la esclavitud, con el apartheid, con la desigualdad por género, ¿no? Entonces, un elemento central es lograr una, digamos, igualdad social. Hoy por hoy se reconoce que aunque haya igualdad social, se requiere también identificar la diversidad, reconocer que la diversidad es importante para complementarse, pero a nivel social todos deberíamos tener los mismos derechos y las mismas posibilidades de desarrollo, ¿no? En algún tiempo no éramos iguales ante la ley, no teníamos la misma dignidad incluso, y podemos encontrar varios sucesos en la historia en donde se critica o se pone en entredicho si cualquier persona es igual ante la ley o tiene la misma dignidad. El derecho a la igualdad significa que todas las personas tienen el mismo acceso, en cuanto a los derechos humanos. Lo que significa que también tienen las mismas garantías y los mismos deberes con respecto a los derechos humanos, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de privilegio. Libre es aquel que no es esclavo, vaya la comparación. Entonces es que el Estado garantice dentro de los derechos humanos que en su territorio, que en su espacio constitucional no existe esclavitud ninguna. Pues hay varios artículos que tienen que ver con las libertades, ¿no? Porque obviamente está la libertad de expresión, la libertad de casarse, la libertad de opinión, la libertad de religión, de escoger Muchos de los artículos de la Declaración tienen que ver con uno de esos grandes, digamos, valores constituyentes del ser humano. Sin reconocimiento adecuado del derecho a la libertad, no se puede ejercer otros derechos humanos de carácter fundamental de manera eficaz y eficiente. No se puede entender, por ejemplo, la democracia sin la libertad. En cuanto a la libertad, es poder actuar de manera voluntaria, según nuestra propia voluntad, escoger dentro de las opciones que queremos. Sin embargo, hay ciertas limitaciones. Seguridad jurídica es una garantía dada al individuo de que sus bienes, sus derechos no van a ser violados y en caso de que ocurriera una violación,
se tiene que proteger y garantizar la reparación. También dice que todos esos procedimientos jurídicos deberían estar previamente establecidos y aplicados según la letra de la ley y a la vez deberían ser previsibles. Tiene que ver con la posibilidad de que cuando a ti se te aprese tengas todas las garantías para que tu juicio sea realmente justo y correcto, ¿no? La seguridad que te establece o te dota el Estado para que puedas tú cumplir los procesos generalmente establecidos por la Constitución, ¿no? Tiene que ver desde que seas aprendido, por ejemplo, infragante, o sea, que te agarren tal cual en el suceso, o que te pongan a disposición del juez, que no te incomuniquen. Todas esas serían garantías y derechos que requiere cualquier persona para poder luego llegar a tener un juicio justo en caso de necesitarlo, ¿no? Si no se cumplen estos derechos previamente, el juicio vendría amañado, vendría corrupto, y entonces ya no habría la suficiente claridad y garantía para que ese juicio realmente sea adecuado para las gentes, ¿no? Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación gratuita. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Hablan sobre las garantías de presunción de inocencia, lo que significa que no se puede culpar a la persona, que la persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Se habla también sobre derecho a un juicio justo que sea ante el tribunal imparcial e independiente. Todos somos ante la ley inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Dentro de los derechos de la primera generación se encuentran los derechos fundamentales, civiles y políticos, que tratan de un individuo y están basados en el concepto de la libertad. La segunda generación es la de los derechos económicos, sociales, culturales, cuando ya las personas empiezan a trabajar en industrias y empiezan a requerir derechos más colectivos. Los derechos de tercera generación, a diferencia de las otras generaciones de derechos, no se tratan de una persona, pero de los grupos, de colectivos. Unos de los ejemplos de estos derechos son derecho a la paz o derecho al medio ambiente sano. Las principales características de los derechos humanos es que son universales, inherentes e inalienables. Además, son esenciales, históricos e integrales. Quédate con nosotros, en un momento regresamos.